Buenos días. Primero, agradezco realmente el interés y el esfuerzo que os habéis tomado en poder recuperar esta conferencia que Renfe, bueno, o más bien una persona impidió con este suicidio, este acto suicida en la vía del tren que hizo que no pudiera hablaros en el mes de marzo, pues me parece, que hace tiempo ya. Y agradezco también el que se haya podido hacer en este horario porque me alegra mucho ver caras conocidas, pero me alegra mucho más ver la sala del hospital llena de jóvenes psiquiatras y psicólogos que están interesados en este tema y en lo que podamos sobre todo hablar y discutir hoy, porque realmente lo que me propongo no es dar soluciones, sino dar algunos elementos para poder reflexionar y repensar la cuestión juntos. Con esta pregunta, ¿no?, que rescataba a Miguel Ángel y las preguntas que he desgranado también, que le han evocado a él el título que ofrecí, lo cual me alegro también, porque realmente algunas de las cuestiones las trato en lo que os voy a decir. Se ha calificado de epidemia los casos de niños y adolescentes que han intentado quitarse la vida o lesionarse después del confinamiento de la epidemia de la COVID-19. ¿Cómo entenderlo? Desde la experiencia de la práctica y la doctrina del psicoanálisis orientado por la enseñanza de Jacques Lacan. ¿Qué ha cambiado, si lo ha hecho, el haber estado unos meses confinados en casa, sin contacto con otras personas más que con las que convivíamos? ¿Qué ha supuesto la restricción social que se alargó durante unos cuantos meses más? Y el riesgo de vida que suponía estar en contacto con otros, en especial el riesgo de vida para las generaciones de padres y abuelos. Es difícil buscar interpretaciones globales que puedan orientar su comprensión cuando se trata de acciones humanas. Sin embargo, es necesario una interpretación para poder orientarse. Podemos aproximarnos a comprenderlo como un fenómeno social, colectivo, teniendo en cuenta que esto solo dirá una pequeña parte de lo que le ocurre a cada uno de los niños o chicos que englobamos en este fenómeno que pretendemos abordar. Lo primero que podemos decir es que el fenómeno de las autolesiones y de los intentos autolíticos de los niños y adolescentes es diverso. Diverso en las causas, en la temporalidad de cada uno, en cada uno de ellos, con sus razones, sean estas sabidas o no. Para poder abordarlo nos vemos obligados a ir más allá de las razones de época que nos pueden explicar, ayudarlo como fenómeno y que nos orienta para poder abordarlo política, social y sanitariamente. Nos obliga, decimos, ir de lo individual a lo colectivo. Esa es una vertiente de la cuestión. Individualmente, lo individual y lo colectivo hacen nudo. Difícilmente podemos separar las dos vertientes de forma clara. Incluso lo interesante es que, como todo lo que corresponde al ser humano, lo individual, lo más íntimo y lo colectivo están articulados. No hay sujeto sin su otro, dice Lacan. Si Freud escribió su libro Psicopatología de las masas y análisis del yo, fue precisamente para mostrar que el yo, su sentimiento de identidad, es inseparable de la psicología colectiva. De allí también su malestar, también inseparable de la psicología colectiva. Solo hace falta escuchar hablar a alguien para darse cuenta de que siempre incluye a otros, a los que ama, a los que ha perdido, a los que ha decepcionado o que le han decepcionado, a los que intenta emular, sobrepasar,
cuidar, agredir. Otros que son concretos, unos concretos, el madre, el padre, el vecino, o de forma más abstracta. Son los otros con los que el sujeto juega su partida en la vida. Somos seres de lenguaje y como tales sociales. Es por eso que intentar entender algo de lo que llamamos el discurso de época puede ayudarnos a entender más que las causas de las acciones de un sujeto, lo que sería una visión reduccionista y culturalista de las acciones humanas, el marco discursivo en el que un sujeto se reconoce, se piensa, se interroga y se idealiza, se identifica. Es obvio que no es lo mismo, por ejemplo, ser niño o adolescente hoy que hace unos años atrás. Cómo nombrarse, cómo disfrutar o qué es legítimo desear son también variables según la época. De la época, del discurso de época, recibimos los efectos tanto como somos efectos de él. Los adultos, padres profesionales que tenemos a nuestro cargo a los niños y adolescentes, estamos también inmersos en ese discurso de época. Saberlo nos puede ayudar a leerlo y separarse de ciertos ideales, normas o esperanzas que pueden ser más opresores que liberadores de las distintas formas de vivir la vida. Sin duda podremos acoger mejor la diversidad si nos situamos un poco a contracorriente de la época. Esa es una propuesta que les hago. Si no nos identificamos demasiado con los ideales y aspiraciones del bien o de saber lo que conviene a un niño o adolescente. Si damos lugar a la sorpresa y aceptamos las invenciones singulares de cada uno, lo que cada uno puede hacer. Es decir, lo que cada uno puede hacer y tener en cuenta que ello irá siempre con un cierto grado de malestar o de sufrimiento. Primer punto. Querer vivir y sentirse vivo no es lo mismo ni es obvio. ¿Qué engancha a un niño y adolescente a la vida? Estar vivo y querer vivir no es lo mismo. Para el ser humano, vivir no es fácil y se necesitan razones para soportar la vida, decía Freud. Freud decía que hay 3 estrategias fundamentales para soportarla, es decir, para vivirla. La religión, lo que es del orden del sentido, de darle un sentido a la vida, que siempre el sentido siempre es religioso. Los tóxicos, es decir, las sustancias que pueden anestesiarnos. Y el trabajo, entendido como lazo con el deseo. Sin duda podemos añadir la vía del amor, la vía del lazo amoroso. Es una manera de decir que la vida no se vive más que con algunas condiciones y prevenciones, y que estar vivo en tanto que organismo y sentirse vivo, vivir, no es lo mismo para un ser humano. Todas ellas estas razones deben construirse, ya que no hay razón última que explique por qué estamos en este mundo. ¿Por qué estoy en este mundo? Es la pregunta fundamental para todo niño. Son los repetidos porqués que los niños preguntan y que pueden llegar a ser agotadores para los padres que se quedan sin respuesta satisfactoria que los detenga, que detenga estos porqués. Son preguntas que se mantienen porque en último término no tienen la respuesta. Sin embargo, es preciso que tengan una respuesta para que el niño se oriente en su estar en el mundo. La única, muchas veces construida por el niño en el espacio de la no respuesta total del adulto, es alguien lo deseó. Alguien deseó que estuviera aquí. Alguien me deseó vivo.
Por supuesto, esto no hace más que abrir una nueva pregunta. ¿De qué deseo soy fruto? ¿Qué es este? ¿Cuál es este deseo? Es por eso que es imprescindible que el adulto, que su palabra y su relación con la dimensión del deseo sea creíble para el niño, para que en esta respuesta encuentre su anclaje vital. No que el deseo del adulto sea ese o aquel, más bueno o más malo, más normal o más patológico, sino que haya uno que sea creíble para el niño. Por lo tanto, la prueba del deseo del otro significativo, de un otro que sea significativo para el sujeto, es clave, y la pregunta, ¿el otro me puede perder? ¿Qué importancia tengo para el otro? Es la pregunta fundamental de todo ser humano. Poner en juego la propia desaparición de forma fantaseada es habitual en la infancia. Fantasear cómo sería el mundo sin algún hermano o sin algún otro puede ser una forma de valorar fantasmáticamente el valor propio, el valor de la vida de uno mismo. Los niños, lo sabemos, experimentan con los animales y con los muñecos lo que es estar vivo o muerto. Se traspasa así con el juego la fina línea entre la vida y la muerte. Es lo que a veces calificamos como sadismo infantil, por ejemplo, con los animales. Es un modo de intentar aprender un saber, una experiencia que roza lo incognoscible, lo que no se puede saber, que es la muerte, y que solo puede ser recubierto por el campo del deseo y del amor. Así, algunos accidentes son sintomáticos en la infancia. Un niño también puede arriesgar su vida creyéndose inmortal por el amor y el apoyo parental y captando así el interés de la reacción casi vital en la vida de los padres. Hay veces que tras la repetición se pasa al acto, que no es suficiente con la fantasía para esta particular verificación infantil. ¿Vale la pena ser vivida la vida? ¿No es esta la pregunta que recorre la vida del ser humano occidental contemporáneo? Una vez las prótesis de los discursos que daban sentido a la vida ya no la sostienen como marco. ¿Cómo orientarse? ¿En qué hacer? ¿De qué? ¿Y cómo es legítimo, no legal, sino legítimo, desear y gozar? ¿Cómo se orienta un sujeto contemporáneo al respecto? El resultado más patente del confinamiento fue la distancia social durante la epidemia. Y esa distancia social ha provocado una fragmentación del lazo social que ha dado como consecuencia un sentimiento de soledad cada vez mayor. Se escucha en las consultas. Estuvimos solos con nosotros mismos, es decir, con nuestros cuerpos y con nuestras condiciones de satisfacción. En algunos casos, además, sin poderse separar de unos otros con los que se convive, que no siempre son fáciles de soportar o de manejar en sus relaciones. Fue una soledad forzada que puso sobre la mesa una tendencia que el discurso capitalista actual ya había mostrado. Los lazos sociales frágiles, sin sentido, quebradizos, inmóviles, son una de las características del orden social contemporáneo que, ante la aparente libertad de elección, deja al sujeto solo consigo mismo. Cada individuo, con el ideal capitalista de la independencia del otro, de una supuesta libertad absoluta de elección, se convierte cada uno, nos convertimos cada uno en el responsable de los vínculos que establecemos con los otros y en el destino de nuestra vida. Recae sobre cada uno, sobre cada individuo, decimos.
Parece que nada esté condicionado como en otras épocas. Como recuerda Éric Laurent, un psicoanalista muy destacado para nosotros, el problema de los individuos antes era más bien cómo escapar de las obligaciones de los lazos prescritos y estereotipados, cómo escapar del control social que implicaban. Ahora esto se ha revertido. El problema actual, más bien, es cómo hacer vínculos estables, cómo mantenerse en ellos y para qué hacerlos. ¿Cuál es su uso en la vida de cada uno? El discurso contemporáneo, el del amo moderno, el que comanda, tiene un mandato que puede tomar una vertiente superioica. Lo hemos tratado con los colegas psicoanalistas aquí presentes muchas veces. Alcanzar el funcionamiento óptimo, el funcionamiento máximo. En nuestras vidas están inmersas en él, en este imperativo superioico. Una de las exigencias de nuestro tiempo capitalista es que se nos pide que pensemos en nosotros mismos como emprendedores de nuestras propias vidas, que extraigamos de ellas el máximo, pensar más, gozar más, sentir más, producir más. Si no lo hacemos, somos culpables de malgastarla. Ello no va sin un sentimiento de fracaso vital que también abarca a los niños y adolescentes actualmente. Es sorprendente escuchar el miedo al futuro que impregna las vidas de los niños y adolescentes actuales. Podemos decir que los niños y jóvenes responden aceptando, rechazando, matizando los discursos, las esperanzas, las angustias que los adultos que los precedemos ponemos a su disposición. Una vez excluidos los usos de la tradición, la mediación de la norma, la regulación de la ley, los límites de los vínculos de lo que nos está permitido o es legítimo y lo que no, se han esfumado. Estamos en un momento con esta especie de ideal del sin límite. ¿Cuál es la guía del sujeto para saber si quiere o desea algo a alguien actualmente? ¿Dónde se encuentran los argumentos para poner un límite o poner unas condiciones? Punto 2. Se dice que la infancia y la adolescencia actual pone al cuerpo en primer plano como expresión de su malestar. Es algo que se oye continuamente en los dispositivos de salud mental. ¿Por qué el cuerpo estaría en primer plano? Es obvio, me parece, que en la época de la ciencia y la técnica nuestra relación con nuestro propio cuerpo ha cambiado. Se lo considera lo más íntimo, lo más nuestro, el lugar donde expresar nuestras identidades, deseos y aspiraciones de ser. Tenemos entonces derecho a modificarlo y adaptarlo a nuestros ideales de imagen y de identidad. El individualismo que reina y el ideal de independencia respecto a los demás del que hablábamos no hacen nada más que profundizar en este derecho a la modificación corporal. Solo nosotros podemos decir lo que hacemos con nuestro cuerpo. Identidad y cuerpo, imagen del cuerpo en especial, están unidos en una subjetividad. Los cuerpos, el de cada uno, también han sido tocados por el discurso contemporáneo entonces, dominado por el discurso de la tecnociencia. Los cuerpos producen síntomas y son síntomas del discurso. El ideal de la ciencia y la búsqueda de respuestas sobre el ser, sobre la identidad, pone a los cuerpos en el campo privilegiado de la investigación, tanto social como particular, como singular de cada uno. Los usos del cuerpo para el disfrute sin límites es la otra cara de esta propiedad del cuerpo. La ciencia extiende sus posibilidades
y sabemos de la lógica de lo que no está prohibido se convierte en obligatorio. Si se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Ese es el discurso de la ciencia, que también está mostrado en la película ya famosa del año pasado sobre Oppenheimer. Donde ahí se ve bien donde si se puede hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Si se puede ir más allá, hay un deber de ir más allá. El goce que se puede extraer del cuerpo es lo que guía su uso actualmente. Es un disfrute que se presenta además como inmediato, sin mediación, que se cree más verdadero por ser más directo, sin sentido, sin palabra o vínculo que pase por algún otro, por los demás que lo puedan mediar. Es un goce que, aunque en ocasiones se practique en grupo o se practique con otros, en tanto que goce del cuerpo es un goce solitario. No pasa por el deseo, ni por las condiciones con el vínculo con otro. No pasa por la pregunta de si se desea o se quiere. Simplemente se puede gozar, pues se goza. Por otra parte, lo que se siente en el cuerpo es la única certeza que le queda al sujeto, una vez las palabras son sospechosas dada su ambigüedad estructural. ¿Cómo estar seguro de lo que me dicen, de lo que siento por el otro, de lo que me gusta, de lo que deseo? La respuesta actual podríamos resumirla en porque mi cuerpo reacciona. Esta es la respuesta contemporánea, dando valor de verdad a la reacción corporal de excitación, de decaimiento o de mortificación. Es decir, que las sensaciones corporales han pasado a ser las guías del sujeto. Lo que siento, las emociones, los sentimientos son mi verdad. Y solamente hay que escuchar podcasts y autoayudas para darse cuenta que las cosas van por ahí. Es lo que se llama la economía del goce en el lugar, lo que llamamos la economía del goce, en el lugar donde antes estaba la del deseo, donde antes estaba la dialéctica del amor y de los argumentos, las razones. Actualmente los individuos, los sujetos dicen, lo siento así, y esa afirmación hace callar a cualquiera que intente propiciar una palabra más allá. Lo que ocurre es que el ser hablante que somos, esta es la dificultad, no puede controlar, dominar completamente su cuerpo, que hace y deshace sin tener en cuenta su propietario. Así, lo único a su alcance es la regulación externa de su excitación o de su apaciguamiento. En el mundo de los tóxicos es lo principal, como dicen y saben muy bien algunos adictos. Pero el sujeto siempre está fuera. No puede subjetivarlo eso. No puede hacer con ello su ser. No puede reconocerse en las sensaciones corporales. Siempre hay algo que escapa. Hay algo desconocido. Hay algo que no se puede subjetivar. La manipulación imaginaria o real del cuerpo, intentando su dominación, puede llevar a una pendiente sin fin, que muestra bien que es imposible su dominio. Es decir, una vez se empieza, ¿dónde detenerse? Por la experiencia analítica sabemos que las modalidades de goce para cada uno, lo que le afecta o satisface, está sometido a la contingencia de los encuentros de la vida desde la pequeña infancia. Es decir, que se van construyendo. Y con eso es lo que debemos hacer una subjetividad.
Un sujeto que incluye en su manera de ser y de vivir estas marcas en su deseo y en las condiciones para poder gozar y amar. Cada uno tiene las suyas, entonces. Encontrarse con el otro, con otro, sin hacer vínculo, significa que aunque cada uno tiene sus condiciones de deseo, de satisfacción, las que sabemos y las que sin saberlas están presentes, un vínculo puede instaurarse con un cierto consentimiento a las condiciones de otro. Eso es lo que, por ejemplo, pone en primer término la cuestión, toda la problemática del consentimiento actualmente. Y que más bien está presentado como si nosotros pudiéramos ser transparentes en nosotros mismos respecto a nuestro deseo y pudiéramos dar un consentimiento del cual nosotros fuéramos totalmente dueños de darlo, sin saber que consentimos sin saber, consentimos sin poder disponer de a qué consentimos y a quién consentimos. Otra de las cuestiones, por ejemplo, actuales al respecto es la pornografía, que presenta el acceso al goce como si fuera también una pura mecánica de extracción del goce corporal sin subjetividad, sin que el sujeto estuviera afectado y sin consecuencias en el acceso al goce sexual. Son dos cuestiones a las cuales los niños y adolescentes están también sumergidos en ello y que creo que provocan un malestar en el estar en el mundo con su propio cuerpo que puede llevar a situaciones muy complejas y a situaciones en las cuales se encuentran muy solos y puede llevar a ciertos pasajes al acto o acting out. Además, hay que tener en cuenta también que los discursos sobre el amor, y porque aún se conservan algunos también actualmente, aunque muy fragmentados, afortunadamente se presentan, ¿no? Cuando se escuchan, hay retazos de eso aún. Los discursos sobre el amor muestran bien el desconocimiento de uno mismo y del otro necesarios para poder acceder al vínculo amoroso. Sí, no dominamos lo que somos, ni lo que sentimos, ni lo que deseamos. No somos transparentes para nosotros mismos. Eso me parece que es fundamental para poder abordar la problemática también que hoy intentamos esclarecer un poco. La adolescencia es un momento de la vida donde precisamente el cuerpo en transformación toma un lugar preeminente para uno mismo y para cómo se presenta a los demás. La imagen, solo falta escucharlos, tiene una importancia primordial. Muchas veces son lo que dan a ver. El goce sexual, además, se presenta con una impetuosidad exploratoria que se cruza con la identidad sexual, dejando atrás las identificaciones infantiles y al mismo tiempo, apoyándose las ruinas de estas identificaciones infantiles para que cada adolescente pueda volverse a preguntar qué es en relación a lo que desea y goza, qué tipo, podemos decir, simplificando, de mujer o de hombre está diviniendo. Esta interrogación inconsciente trabaja y alcanza a una cierta subjetivación acerca de la sexuación y la sexualidad del adulto que devendrá. La sexualidad adulta comienza. ¿Qué comienza? Es esta cierta ruptura
con la homeostasis que se alcanzó en la construcción de la sexualidad infantil. En esa transformación, que también tiene algo de paso, de ruptura, lo que se llama la metamorfosis, el adolescente está en un punto solo. Nadie puede hacer ese viaje por él. Busca a los demás, al grupo, como él, para hacerse acompañar. Pero también sabe que no puede ser igual, exactamente igual a los demás. Su identidad pasa por el cuerpo actualmente más que por el discurso. O, en cualquier caso, es un discurso que pasa por el cuerpo, por su imagen y por su goce, por la satisfacción. Pero toda esta manipulación de la imagen no es suficiente. Tiene un límite en su manipulación. Siempre habrá algo que no cuadre del todo. De todas formas, además, por otro lado, es lo único que puede manipular, su imagen. Porque lo mental no lo puede manipular y lo real tampoco. Aunque la ciencia haya llevado las cosas muy lejos, hay un límite. El límite de la vida para la manipulación de la imagen. En este momento de transformación que es la adolescencia, la cuestión es cómo darse cada uno una identidad, por decirlo en estos términos, suficientemente estable como para reconocerse subjetivamente en ella. Una identidad, un yo, para que permita vivir, para poder preguntarse sobre lo que se desea. De modo, además, que frente a las pérdidas de los avatares que pueden llegar, algo de lo subjetivo sostenga, se mantenga, sea suficientemente consistente. Así, en la adolescencia, las autolesiones pueden ser una forma de marcar el cuerpo que se transforma. Sus significaciones y los usos que se hacen de ellas son diversas. Por ejemplo, recuerdo a una chica cuyas lesiones eran justo hasta que sale la primera gota de sangre. O otra que era para poder darle una estética determinada a su superficie corporal. Otro caso en el cual se trataba de poder concentrar una terrible angustia que desrealizaba al sujeto. Pueden ser un rasgo de identificación con los demás, que dan sentido a ser alguien, el efecto de grupo. Pueden usarse como una exploración de las sensaciones del cuerpo o usarse para la reducción, como decía, de la angustia al concentrar las sensaciones corporales en un punto. Pueden ser un modo de sentir el cuerpo frente a un efecto de mortificación o de anestesia. ¿A quién se dirigen? ¿Tienen destinatario? ¿Qué efecto tienen sobre el propio sujeto? ¿Y sobre sus relaciones con el cuerpo y con los demás? ¿Qué pasa por la palabra y qué no? Son preguntas a hacernos en cada caso que escuchemos. Cada una, en cada sujeto, tiene su función. Podemos construir su lógica junto al adolescente. En la conversación clínica se puede orientar y saber lo suficiente para poder hacer otra elección, extrayendo el sinsentido de lo que se desconoce, de lo que se esconde en esa acción. Por ejemplo, una chica me llegó a decir que pensaba que lo tenía todo claro y por ello rechazaba cualquier pedido de explicación de padres o profesional respecto a sus autolesiones. Pero en la conversación, con un tiempo, llegó a poder decir
que en realidad no quería hablar para no cuestionarlo. No quería hablar porque en realidad no sabía por qué lo hacía. Eso permitió abrir todo un espacio de preguntas propias y se pudo dejar acompañar para construir nuevas preguntas que tapaban las actuaciones de las autolesiones. Punto 3. ¿Qué pasa actualmente con los otros de referencia de los adolescentes? ¿Cuál es su función y qué esperamos? ¿Qué se espera de su acción de los adultos? Habría que preguntarse qué se espera, dónde se le espera al niño y al adolescente actualmente. Las respuestas encontramos que más bien llegan desde el saber del experto, de las disciplinas pedagógicas y psicológicas que sabrían qué le pasa, cómo debería ser y vivir, qué es ser un niño y qué es ser un adolescente. Cabe preguntarse qué pasa cuando actualmente se espera que un niño sea siempre feliz, sin síntomas ni contradicciones. Cuando se espera a un adolescente por el mero hecho de ser adolescente en el conflicto o incluso en la agresividad hacia los adultos, en las conductas de riesgo o sin responsabilidad. ¿Qué efecto producimos cuando esperamos ya así a un niño o a un adolescente? Aunque parezca lo contrario, la posibilidad de la diversidad, de que cada uno encuentre su manera de estar, de la singularidad de las diferentes formas de ser, estas posibilidades son cada vez más restringidas. La presión sobre los niños y adolescentes acerca de cómo deben ser y vivir es cada vez mayor. Si cómo dar un sentido a la vida que no tiene ninguno, o al menos no tiene ninguno, y menos aún el mismo para todos, muestra que este saber, ya que no existe, este sentido, ya que no existe, debe construirse para poder alcanzar un deseo de vida, que no es el deseo que es, podemos decir, no es un deseo orgánico, un deseo que aparezca en el organismo así nomás. Dar sentido a la vida de cada uno significa que un deseo tiene sentido suficiente para alguien como para vivir la vida. Este deseo puede ser algo pequeño, pero debe ser consistente, sostenido. Por eso es necesario apoyarlo, cuidarlo, acompañarlo, sabiendo que como debe construirse, puede variar. No es tanto lo que se desea, sino el deseo mismo lo que debe cuidarse para mantenerlo vivo. Cambiar de objeto de deseo no siempre significa que no exista una relación fuerte con el deseo. A veces puede ser una estrategia para mantenerlo vivo, para que no desfallezca. ¿Qué acogida tenga en el adulto, significativo para el niño o para el adolescente, los movimientos del deseo del niño es muy importante porque indica el valor que como sujeto tiene el propio niño. ¿Cómo responder como profesionales? Lo que decimos ya actualmente de forma generalizada, dar la palabra al niño o dar la palabra al adolescente. Se habla del dispositivo de salud mental y en el ámbito de la educación de la importancia de dar la palabra a los niños y a los adolescentes, de escucharlos. Pero hay condiciones para dar la palabra a niños y adolescentes. No todas tienen el mismo efecto. Es imprescindible que quien da la palabra pueda escuchar sin juzgar a priori lo que va a escuchar.
que pueda dejar sitio a la palabra del niño o joven con su vacilación, sus contradicciones y sus ambigüedades. Las formas de expresar el malestar son diversas y, lo más importante, móviles, variables. El malestar se va construyendo, toma forma hablando. Por eso le dedicamos todas unas jornadas en noviembre del año próximo a esta cuestión, de la queja al síntoma, las jornadas que en noviembre se realizarán en Bilbao, las jornadas de la Escuela Cañana de Psicoanálisis, a la que, por supuesto, les invito a todos a participar. Es decir, que el malestar se va construyendo, va tomando forma hablando. Es por eso que pasar de lo amorfo, difuso, inabordable del sufrimiento a algo que se pueda entender, siempre parcialmente, esa forma puede tener entonces un cierto sentido a descifrar para aquel sujeto, y es lo que lo hace tratable. Es decir, lo que hace que ese niño o joven, en eso no hay diferencia de edad, como cualquier otro hablante, pueda atisbar la posibilidad de algo distinto para él, que no se convierta en algo permanente. En los casos de intentos de suicidio, atisbar el que no tiene por qué siempre así, es lo que permite tener la posibilidad de poner lo nuevo en marcha para que el deseo y la vida sean posibles. Eso no es darle esperanza sobre el futuro, desde la voz de la experiencia encarnada por el profesional o por el familiar. Eso es introducir el sujeto en una temporalidad. Por experiencia sabemos que pasa siempre por un vínculo con alguien que puede, con su deseo, introducir un deseo de saber algo más sobre lo que le está pasando. Y para eso se necesita el deseo de saber por parte del profesional que lo aborda. Es el vínculo transferencial que se establece en relación con el deseo de saber. Y el profesional tiene que estar habitado por ese deseo también. Para ello es preciso no comprender de entrada, no tener el saber que explicaría lo que le ocurre a quien sufre, porque comprender sabemos que siempre lleva a identificarse. ¿Por qué? Cuando atendemos a alguien las primeras veces no sabemos nada de lo que le sucede, si somos francos. Cuando alguien habla, está siempre implicado en lo que dice el que escucha y el efecto que provoca lo que dice en el oyente. Esto es especialmente evidente en los niños y adolescentes. ¿Qué efecto tiene lo que digo, lo que expreso en el otro? Eso es fundamental cuando escuchamos a un niño o a un adolescente. Responder con angustia o precipitar una respuesta puede producir una reacción en el niño o adolescente que le deje, aunque parezca paradójico, más solo y sin salida. El paso a decir algo es esencial, pero lo que se dice no es igual a la verdad del sujeto. Esta verdad afirmada en un momento puede variar, debe poder variar. El sujeto tiene derecho a poder volver a elegir, a hablar de otra manera de lo mismo y así cambiar en su posición subjetiva y en su sufrimiento. Recuerdo el caso de una chica que decía que odiaba a su madre y que por otra parte tenía razones para odiarla, porque podemos decir que era una madre que se hacía odiar bastante. No se trató en esta chica que se autolesionaba continuamente de una manera realmente muy impulsiva. No se trató de que esta chica amara a su madre odiosa, sino de que pudiera declinar lo que iba diciendo hasta percibir
que ese odio hacia la madre la guiaba hasta el punto de hacerla elegir desaparecer o lesionarse, tanto porque había hecho también auténticos intentos de suicidio, la guiaba tanto para vengarse de la madre como para conservar ese odio y con él a su madre, que no estaba inconscientemente dispuesta a soltar fácilmente ese odio, pues daba sentido a su vida y a su ser. Por supuesto, se había forjado además entre las amigas la fama de la que se atreve a llevar muy lejos ese odio a la madre, en las que todos estaban más o menos identificadas, como cualquier chica adolescente, y esa que las otras chicas mantenían en la dimensión de la fantasía neurótica. Volver a elegir es poder reintroducirse de otro modo en los intercambios del deseo de la vida. Introducir de entrada que no se sabe lo que pasa, pero que se puede saber algo de ello, es incompatible con identificar, fijar al sujeto en lo que se dice. El sujeto no es lo que dice. Hay que tener en cuenta que la infancia y la adolescencia son las etapas de exploración del mundo y de uno mismo, en las que el sujeto debe poder cambiar, modificar sus relaciones, emociones y sentimientos cuantas veces necesite para poder ir orientando en lo que quiere, en lo que desea y en lo que guiará sus elecciones futuras. Cualquier fijación prematura es contraproducente. Es imprescindible para el adulto, que lo escucha, que lo acoge, aprender a soportar la incertidumbre si quiere acompañarle. Podemos decir que darle la palabra al niño es más que preguntarle qué quiere o qué le sucede. Es acogerlo en su dimensión de sujeto de la palabra, es decir, con vacilaciones, que no sabe sobre sí mismo, con negaciones, con precipitaciones y contradicciones, dándole el tiempo necesario para que pueda orientarse en lo que le pasa sin sentirse ni presionado por concluir, ni por ser coherente o por decir lo que no sabe ni puede decir. Dar la palabra es respetar los tiempos necesarios al que habla. Dar la palabra no es empujar a decir. Bien, son las reflexiones que les propongo para poder conversar. Muy bien, estupenda conferencia, Monse. Muchas gracias. Una conferencia muy clara, muy sencilla, donde has desarrollado 3 puntos magníficos. Y has, pues ni más ni menos, que dado un pantallazo sobre bueno, el tema que nos ocupa, pulsos de nuestra época, el ciclo de conferencias, y has abordado muy bien los hitos fundamentales de lo que está sucediendo en la sociedad en relación al discurso capitalista, esa, dijéramos, casi forclusión que hay del amor y del deseo, y esa preponderancia del goce, de la imagen del cuerpo, pues llevada a los límites. Mientras van pensando preguntas, bueno, has hablado de un caso al final muy interesante sobre el odio, sobre el estrago femenino, y si podías hablar un poquito más de cómo ahora estamos viendo de esta manera tan flagrante que hay algo del odio a sí mismo, que finalmente es el odio a sí mismo. Estamos asistiendo a este reino del odio. Tenemos preguntas, tenemos una pregunta de Iván Navarro y otra de Ricardo Rubio. Les voy a pasar la palabra
para que ellos hagan la pregunta y después contestas tranquilamente. Bueno, pues Iván, tienes la palabra, tienes que darte el Hola, ¿se me oye? voz. Sí. Hola, Monse, muchas gracias por esta conferencia. Creo que ha sido muy clarificadora en muchos aspectos complejos, ¿no? Sobre todo en la práctica de niños y adolescentes en la actualidad. Y quería hacerte dos preguntas respecto a lo que decías, has nombrado la angustia. Perdona, Iván, ¿puedes hablar más fuerte porque te oigo muy bajo? Hola, ¿se me oye mejor ahora? Ahora sí. Sí, me acerco el micro. Quería preguntarte sobre la angustia, que la has nombrado en un momento determinado. ¿Qué lugar darle hoy en la clínica de la adolescencia para poder orientarnos, ¿no? Como señal de que hay algo ahí que puede generar una pregunta y que nos puede ayudar a trabajar con ellos? Y luego también quería preguntarte, a raíz de lo que has dicho del discurso capitalista, y la condición del consumo, ¿no? Del valor de consumo, si podríamos introducir algo de la temporalidad, de respetar ese tiempo de los niños y adolescentes, haciendo un trabajo de historización, es decir, de que sean capaces de hablar de aquello que tiene que ver con su familia, con sus objetos, ¿no? Para dar ese lugar a eh, de pregunta, de querer saber, ¿no? De querer saber un poco más allá de ese simple síntoma que les trae, ¿no? Eran esas dos preguntas. Muchas gracias. Recogemos la de Ricardo y luego, ¿sí? Sí, sí, podemos también recoger la de Ricardo. Después tenemos otra del grupo de Miguel Ángel de la Fe, así que lo que tú consideres. Vale, pues con la de Ricardo y luego pasamos a la sala del hospital, ¿sí? Exacto, muy bien. Pues Ricardo, tienes la palabra. Hola, Monse, gracias por la conferencia. ¿Se me oye bien? Sí, Yo, primero era una paradoja por ver si en las escuchas singulares se puede echar bueno, un poco de luz. O sea, cómo es en la pandemia, después del confinamiento, donde aparecen todo este tipo de sintomatología, ¿no? Adolescente, cuando se supone que justamente los adolescentes es por la vía, diríamos, virtual, donde se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces me hace pregunta eso. Y luego algo que es muy importante para mí y que lo has dicho de tu modo, ¿no? Que es en la clínica, en la escucha, me parece una orientación importante diferenciar entre ceder y consentir. Es un libro además de Clotilde Legel que me ha encantado, porque ceder, de algún modo, tiene mucho que ver con el deseo sin límites, ¿no? A lo que nosotros llamamos gozo. Sería un empuje todo el rato pulsional. Mientras que en el consentir, la escucha la trasladamos al deseo y por lo tanto al sujeto implicado en ese deseo. Entonces creo que ya en la escucha, en las primeras entrevistas incluso, poder hacer esa distinción en la escucha es muy importante porque se puede muy bien de algún modo ver esa diferencia, ¿no? Entre lo que es el deseo sin límites, la libertad, todo lo que ahora está en juego, y lo que es realmente el tratamiento del sujeto y su deseo. Un poco por ahí que había escuchado, es ver si, bueno, estás de acuerdo en esto. Bueno, gracias a los tres, a Carmen por lo que ha recogido de la conferencia, a Iván y a Ricardo. Bueno, son preguntas realmente de gran calado, ¿no? Porque por ejemplo, la cuestión del odio a sí mismo, ¿no? Es verdad que
los seres humanos, la única manera, es decir, que tenemos de poder hacer con lo que rechazamos de nosotros mismos es con el deseo que siempre engancha con otro y con el vínculo y con el deseo, la relación amorosa, es decir, hay algo que necesariamente tiene que hacer un circuito amplio pasando por el otro. Es la única manera que tenemos para poder tratar lo que rechazamos de nosotros mismos. Es decir, para poderlo tener en un lugar que sea soportable. Porque sin eso solamente es muy fácil que pueda aparecer realmente el que estamos divididos, el que hay algo realmente que necesariamente no podemos captar de nosotros mismos, rechazamos porque no podemos subjetivar y que eso puede retornar de las peores formas, ¿no? Es decir, que el deseo, en el sentido de vínculo, de hacerlo pasar por las condiciones de otro también, ¿no? Son un tratamiento de lo que rechazamos de nosotros, es decir, del odio a sí mismo, ¿no? Lo que dice Iván, fundamentalmente, es decir, yo creo que las significaciones de la angustia han cambiado también actualmente, porque cada vez más se presenta la angustia como una señal de algo que tiene que poder construirse, poderle dar un marco, poderle dar realmente unos límites y que para que alguien pueda soportar eso y pueda eso, vamos a decir, en un momento deshacerse, ¿no? Es decir, que esa misma dificultad actualmente de poder acogerse, de poder acogerse a algo que sostenga en el discurso del otro, que pueda ser suficientemente creíble como para que nosotros podamos acogernos a él. Cada uno podemos acogernos a él, deja al sujeto solo y la cuestión es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de construir ese marco, pero también la dificultad cuando ese marco no lo puede construir. Es decir, que la libertad individual actual da posibilidades, pero la responsabilidad es muy fuerte porque muchas personas no tienen la posibilidad de poder hacer eso de forma consistente para ellos mismos, para que eso pueda darle los pies suficientes para poder afrontar, ¿no? las cosas que le vendrán en la vida, ¿no? Entonces, la angustia es una señal, pero es una señal que no hay que profundizar, sino que hay que poder enmarcar para que el sujeto pueda maniobrar con eso, ¿no? Y ese marco siempre es un marco construido por lo simbólico, por la palabra, por lo que se puede llegar a acotar diciendo algo, ¿no? Las condiciones, podemos decir, las condiciones en las que aparece esa angustia. Cuando alguien puede decir cuándo se angustia y cuándo no, eso ya es un mínimo marco para poder después orientarse con eso, ¿no? La cuestión de la temporalidad que decías, ¿no? Que enlaza también un poco con lo que decía Carmen. La dificultad con que las encuentran los sujetos, no tanto los profesionales, para decirlo así de forma amplia, que los escuchamos, sino los sujetos mismos, es que la dimensión del sujeto en el discurso actual está rechazada. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que ser un yo consistente, autónomo, libre, conocedor de nosotros mismos, empujados a poder elegir, y eso forcluye, eso rechaza la dimensión del sujeto. Es decir, esa dimensión de que tenemos que poder acoger el no saber de nosotros mismos. Y sin ese poder acoger, no podemos
desear saber algo más, porque lo otro rechaza el que haya algo para saber, ya lo sabemos todo. Ya sabemos quién somos, cómo, dónde y cuándo y por qué, ¿no? Entonces, la temporalidad implica esa dimensión del deseo de saber. Y eso es una temporalidad que sobrepasa la historización. Porque ¿qué nos encontramos muchas veces con la historización de que se pueden presentar al inicio de los adolescentes? Háblanos de tu familia. Tienen el cliché de cada uno de ellos, porque es su manera de orientarse respecto a ellos mismos. Mi padre es así, mi madre es asá, este me quiere, este me odia, este me fastidia, este me acoge, ¿sí? Y pueden decir a lo mejor algo respecto a mis padres se discuten por mí, si no estuviera yo, ¿qué pasaría? Mi hermano. Tienen respuestas prêt-à-porter, respuestas cliché, con las que ellos se orientan como pueden para poderse hacer un lugar en ese discurso, por ejemplo, familiar o en ese discurso del grupo, ¿no? Pero la cuestión es que estas respuestas cliché que tienen, estas respuestas prêt-à-porter que tienen, en el sufrimiento que presentan, se descubren insuficientes. Se descubren insuficientes porque no explican nada. Entonces, ¿cómo poder introducir en cada momento, en cada uno, que precisamente han de consentir, para ya tomar los términos de Ricardo, han de poder consentir a una cierta interrogación de eso? Porque ellos traen un saber. No es que no sepa lo que les pasa, es que lo que han construido sobre la interpretación de lo que les pasa los ha llevado a donde están. Entonces, poder consentir a que alguna pregunta se abra, es decir, a poder soportar algunas contradicciones en su discurso de odio a mi madre, pero la tengo que tener siempre alerta e informada de lo que me pasa, por ejemplo, como era el caso de esta chica, es decir, donde se veía bien que el odio era su forma de vínculo, era su modalidad de vínculo, y poder hacer el cálculo clínico suficiente hasta dónde se puede soportar que estas contradicciones pueden ir apareciendo, seguramente es mucho más interesante que la historización propiamente, es decir, que expliquen su historia, que expliquen su historia. Porque es verdad que la diferencia entre ceder y consentir en estos experimentos de los adolescentes es fundamental, porque a veces, bajo la apariencia de un consentir, hay solo un ceder. Y en ese ceder, en la relación, en la influencia del terapeuta o del maestro o de quien sea, hay un ceder que no toca al sujeto, con lo cual nada cambia. Es como si es algo inconsciente, a veces no es, algunas veces no, algunas veces son yo suficientemente fuertes como para decir sí, como para hacer ver que di lo que quieras, que yo me mantengo en lo mismo, ¿no? Aunque sea lo peor para mí, ¿no? Pero realmente como consentir a que el sujeto pueda introducir algo de lo subjetivo en lo que le pasa, eso sí que es verdad y que es interesante de no confundirlo con un ceder donde ahí el sujeto no está, ¿no? Donde el sujeto no está. Y donde también hay otra vertiente de ese ceder diferenciado con consentir, que es realmente cuando, como le pasaba a esta chica con las autolesiones, poder tomar la dimensión de que no estaba consintiendo lo que estaba cediendo, en lo que le sucedía, ¿no? Y me ha gustado mucho la pregunta respecto a la soledad y al lazo virtual, ¿no?
Porque, y todos hemos hecho la experiencia de lo virtual, es verdad que lo virtual es un lazo muy particular. Porque si bien puede ser un lazo fuerte, es un lazo sin consistencia, aunque pueda parecer paradójico una cosa y la otra. Es decir, es un lazo, lo virtual, que puede ir a favor de la soledad del sujeto. Y eso lo muestra bien cuando muchas veces se da el caso de que como más lazo virtual, menos lazo presencial. Y eso muestra bien cómo algo se escatima en el lazo virtual. Y lo que se escatima en el lazo virtual es precisamente la puesta en juego del cuerpo, de la presencia del cuerpo. Entonces, yo diferenciaría cuando hay prioritariamente lazo virtual, o cuando el lazo virtual es un mantenimiento de un lazo de presencia. No es lo mismo. Es decir, los adolescentes no necesitan la presencia siempre, pero se encuentran. Entonces, el enlace virtual es como un recordatorio o una modulación del lazo presencial, ¿no? Pero el lazo virtual, cuando es un auténtico lazo, el lazo presencial está. Solamente hay que ver las calles de la ciudad, están llenas de adolescentes, ¿no? Es decir, que ellos mismos saben que con el lazo virtual no es suficiente. Cuando eso toma preeminencia, hay algo que se escatima. Hay algo realmente y lo que se escatima es poner en juego el cuerpo. Poner en juego el cuerpo, es decir, que hay algo de la soledad que está allí. No sé si el hospital... Sí. Tengo aquí una pregunta del hospital, pero que no está presente en el grupo, está como asistente. Entonces la voy a leer, ¿eh? Voy a leer la pregunta de Jesús, un psiquiatra que nos pregunta, dice, ¿cómo se podría plantear una intervención en crisis como psiquiatra en una urgencia, en ingestas masivas, tanto adolescentes como adultos, que ya se están integrados totalmente en la subjetividad de la época actual, para otorgar sentido o calmar una angustia en el momento de mayor crisis vital, sin poder llegar a conocer a la persona más que con una entrevista de 30 minutos? ¿Qué nos recomendarías para una intervención breve en la que hay que reconstruir el sentido de la persona sin apenas conocerlo y sin apenas tiempo? Teniendo además estos, en muchos casos, la expectativa de ingreso sin poder ofrecerlo por la falta de recursos. Es una pregunta de hospital verdadera y bueno, aquí está. Después tenemos otra pregunta también Empecemos por esta. de Miguel Ángel Vázquez. Empecemos por esta pregunta. Sí. Estar orientados en una posible respuesta no quiere decir hacer milagros. A veces hay las condiciones y otras veces no hay las condiciones, lo cual no quiere decir que no se puede hacer nada, ¿no? Primera cuestión es algo que sí que es a destacar y agradezco esta pregunta porque da la oportunidad de poderlo resaltar, es el recurso al tóxico como modo preeminente actualmente de soportar el cuerpo y la vida. El tóxico en las 50.000 formas, bajo la forma legal, la forma ilegal, bajo los fármacos, bajo el alcohol, bajo las drogas, bajo lo que sea. Hay el recurso al tóxico como el primer recurso de los tres que decía Freud, el del deseo o el del sentido. El del sentido ha caído, el del deseo es difícil de mantener porque hay circuitos que siempre pasan por el lazo que no están, y
El tóxico es el que es el del objeto, es el que el discurso capitalista nos pone a tutti plenty a nuestra posibilidad. Es decir, que es cierto que las ingestas masivas, como decía este psiquiatra de urgencias, son cada vez más abundantes. Es cada vez más. Y si hay crisis vital, hay que actuar sin contar con el sujeto, para empezar. Es así. Porque si no hay vida, tampoco hay posibilidad de subjetivación. Es decir, que la crisis vital va primero. Es así. Y es realmente en un segundo momento donde hay la posibilidad, a veces, de poder recoger las consecuencias para el sujeto de esa crisis vital, ¿no? Tengo que decir que, aunque parezca sorprendente, en mi experiencia en el programa de crisis y de prevención del suicidio, que era un programa ambulatorio, pero que tuve la oportunidad de escuchar a muchas personas que habían hecho intentos autolíticos muy graves, es decir, donde había realmente allí algo del pasaje al acto que estaba en juego, no solamente de un acting out. Tengo que decir que escuché a más de 1000 personas en esos 10 años y solo 5, muy pocas. Claro, los suicidios realizados, esos quedan con la opacidad del no poder saber, ¿no? Evidentemente. Pero de esas 1000 personas, de las cuales la mitad habían hecho intentos autolíticos serios, solo 5 personas podían decir y se captaba realmente el arrepentimiento por no haberlo conseguido. Eso no quiere decir que el resto no lo volvieran a intentar. No lo volvieran a intentar y algunos lo consiguieran. Pero con eso lo que quiero decir es que las consecuencias sobre el sujeto de un acto suicida no necesariamente van a favor del acto que se hizo, sino que las consecuencias son realmente a poder rescatar. Y se veía bien también en bastantes casos cómo aquello había sido un acto porque había un antes y un después. No era lo mismo después de haber realizado ese acto suicida que antes de haberlo realizado. Es decir, que aunque parezca, y eso os puede asustar un poco, el acto suicida había abierto la posibilidad de algo distinto, porque había un antes y un después. Hay una fórmula clásica en la prevención de crisis, que no es psicoanalítica, que es no hay prisa para que usted se mate, porque siempre se puede matar mañana, ¿no? Esta fórmula, que puede parecer un poco banal, tiene la única ventaja de abrir algo del orden del tiempo, de la temporalidad, que queda totalmente aplastada o obturada en la inmediatez del acto, ¿no? en el pasaje al acto suicida, ¿no? Es decir, que primero la crisis vital y segundo, dar la posibilidad de acoger por la palabra las consecuencias subjetivas, incluyendo la culpa del sujeto, porque muchas veces la culpabilidad del sujeto, generalmente la culpabilidad sobre los efectos en las personas que se quieren, los otros que tienen vínculo, a veces
puede obturar la posibilidad de poder asumir la subjetividad, ¿no? Los efectos subjetivos. Es decir, que se tiene que poder acoger, no de forma superiórica, la culpabilidad del sujeto respecto a eso, ¿no? No he respondido a qué hacer, lo siento, es lo máximo que puedo decir. No hay fórmulas, pero sí posiciones respecto a la acogida del sujeto al respecto, ¿no? Y a veces es muy importante poder acoger la angustia de las personas que están alrededor de esa persona para que no se conviertan en los culpabilizadores del sujeto que ha hecho pasaje al acto y que impiden dar otra salida que, ¿no? que un nuevo pasaje al acto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora, Miguel Ángel Vázquez, ¿querían una pregunta? Bueno, son ya hay 35. Como hemos empezado a un cuarto de la tarde, quizás podemos seguir, si os parece, o tenéis que ir. Bueno, podemos aguantar un poquito más, ¿vale? Entonces haré una pregunta muy cortita que tiene que ver con lo que has estado diciendo, Monse, sobre las condiciones del que acoge o del que escucha, ¿no? Que hablabas, la cuestión de soportar la incertidumbre, que es algo que nos planteamos aquí muchas veces respecto a los pacientes del cual no se sabe, etcétera. Y también lo de la temporalidad y dar tiempo, ¿no? ¿Por qué? No te escucho bien, Miguel Ángel. Un poquito más. Lo de la temporalidad y dar tiempo, ¿vale? Entonces, porque también decías que el malestar toma forma hablando, es decir, que hay que dar un tiempo para hablar, ¿no? Pero también has dicho otra cosa que no hay tanto en la pública, ¿no? No hay tanto tiempo. Pero también has dicho una cosa, que era la que quería preguntarte, que decías que se trataba de construir un deseo, ¿no? Un deseo de vida. Y tú has dicho, puede que sea pequeño, ¿no? Pero consistente. Entonces te preguntaba si podías hablar un poquito más de esto, porque hay veces que ese pequeño deseo está en medio de un discurso, cómo poder captar esto que es un anudamiento para el sujeto, que puede consistir, y cómo, digamos, eso, si puedes decir algo, cómo entrar, cómo captar estas pequeñas cosas que anudan, que permiten también en la clínica con poco tiempo, ¿no? Poder apoyar o sostener, ¿no? La construcción que el sujeto ha hecho por sí mismo. Gracias, Miguel Ángel. Intentaré ser breve. Empezaré por la cuestión del deseo. Es fundamental porque muchas veces puede ser un deseo incluso vergonzante, puede ser un deseo que no se quiere, puede ser un deseo, pero eso realmente yo creo que es una guía en estos casos de urgencias que debemos poder irlo a buscar. Es decir, debemos poder ir a buscar en estos casos de urgencias qué es lo que sostuvo al sujeto antes. ¿Qué es lo que lo sostuvo? Y explorar si lo que lo sostuvo puede sostenerlo un poquito aún o por qué cayó. ¿No? Es decir, hay toda una cuestión en estas entrevistas que es interesante, ¿no? Poder dibujar, ¿no? Pero, es decir, es más lo que lo sostuvo en el sentido de es más poder captar si había la dimensión del deseo, para empezar, porque no siempre está esta dimensión del deseo, ¿no? Si había la dimensión del deseo, ¿por dónde? ¿Sí? Y en los casos en el campo de la psicosis, ¿qué sostuvo al sujeto, aunque sea muy bizarro? Yo creo que son dos maneras que se pueden apuntalar, porque yo he hablado mucho del deseo para generalizarlo un poco, pero en el campo de la psicosis sabemos que hay que poder detectar qué sostuvo al sujeto para saber si eso
que puede ser muy bizarro, para saber si eso puede aún sostener o a partir de lo que se quebró, que se puede volver a hilar, ¿no? Es una clínica muy fina, que hay que poder hacer, ¿no? Respecto a la temporalidad, me gustaría decir algo. A ver, cuando digo introducir el sujeto de la temporalidad y que se necesita tiempo, son dos dimensiones del tiempo distintas. Introducir el sujeto de la temporalidad puede ser algo instantáneo. ¿Qué quiere decir? No necesita mucho tiempo, no necesitan semanas de entrevistas. Introducir el sujeto de la temporalidad es suponer un sujeto allí. Es decir, suponer, es decir, introducir en la palabra, es decir, en algo que puede devenir, en algo que puede variar, en no fijarlo. Eso es introducir la temporalidad, introducir la dimensión del sujeto, que necesitará tiempo para poder hacer algo con eso. Pero la experiencia es que si se consigue que el sujeto introduzca algo de la temporalidad, es decir, la temporalidad, la dimensión de sujeto, el sujeto se da el tiempo. El sujeto se da el tiempo. Eso puede ser acogido en poco tiempo por el profesional que en ese momento lo escucha o para acompañarlo hacia otro lugar o para acompañarlo en el lugar donde eso puede darse. Pero no necesariamente son semanas o son meses. Puede ser instantáneo eso, si se consigue que el sujeto, estar atentos en estas paradojas, en las contradicciones, introducir el sujeto, introducir la dimensión del sujeto, introducirlo en la temporalidad, ¿no? En la temporalidad. Es decir, ante lo instantáneo del acto, introducir la temporalidad. Eso, es decir, en media hora, si el sujeto consiente, para volver a lo que planteaba Ricardo, se puede hacer y evidentemente no somos omnipotentes. Hay sujetos con decisiones tan vitalmente tomadas que estamos ante un imposible de poder incidir. Evidentemente, ¿no? Existe la prevención total. Los humanos vamos a seguir suicidándonos. Eso es así, ¿no? Eso es así. Lo que se apuesta es de que debemos apostar porque el sujeto pueda hacer otra elección, pero eso es un ofrecimiento. No hay la seguridad de que alguien lo acoja. Eso también es así. Sí, exactamente. El psicoanálisis está por el sí a la vida, pero también está el único acto que es el suicidio. Entonces, bueno, tenemos la otra pregunta de Patricia Tasara. No, lo dejamos. Yo creo que mejor parar ya, son 45. ¿Sí? Ya la ha contestado, la acaba de contestar. Gracias. Estupendo. Gracias, Patricia. Pues nada, darte de nuevo las gracias, Monse. Bueno, Miguel Ángel, sí, despídela. Nada, iba a agradecérselo a ella particularmente desde aquí, ¿no? No te escuchamos, Miguel Ángel. Miguel Ángel, no te escuchamos. Tienes el micro apagado. Vale. Ahora. Nada, que te quiero agradecer, al menos desde aquí, ¿no? Que esta conferencia que has dado, que a mí me ha parecido realmente, a mí, no sé a los demás, pero creo que ha sido muy clarificadora y que ayuda un poco a tomar esta concepción, esta forma de esto que has dicho ahora, de introducir al sujeto, ¿no? Que produce también sus efectos y poder escuchar desde el no saber y poder sostener esa posición de no saber para poder dar un lugar a que algo, a que los pacientes que ahora recibimos que realmente están en una situación complicada por todo esto que tú has comentado, que puedan, digamos, encontrar una vía subjetiva, ¿no? Para sostenerse en el mundo en sus diversas cosas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, muchas gracias.
por tu generosidad, ¿no? A vosotros por vuestra paciencia y los intercambios que también han sido muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Monse. Un Muchas aplauso Hasta otra. y hasta pronto. Hasta la vista. Muchísimas gracias. Y la conferencia, Carmen, avísales la conferencia. Bueno, sí, bueno, decir que también que conferencia de pulsos de nuestra época, la de Monse ha sido memorable, pero esperemos que también sea memorable y consistente Marco Focchi el día 14 de junio, que nos va a hablar del síntoma y el cuerpo, a las 7 en el Centre de Octubre. Estáis todos invitados y continuamos con esta temática tan importante. Pues agradecer la asistencia de todos, sobre todo a Monse, por su claridad y por su sencillez y su orden, que me encanta, y nos encontramos pronto. Hasta muy pronto. Hasta la vista, Monse. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias y hasta pronto.